Bien, estamos de continuación, en la parte 2 de continuación. Yo les estaba diciendo, estoy repasando, estoy haciendo un repaso de la parte 1, que la palabra griega sarkinos, que es un complemento de la palabra griega sark, que también tiene que ver con carne, es lo que yo le estaba diciendo, también tiene que ver con el hacer, en creer y pensar, que es bien parecido a lo primero que yo les estaba diciendo. Y yo les estaba diciendo que en el libro de Génesis, desde Adán en adelante, cuando Adán cayó de la gracia de Dios y pecó y transgredió los mandamientos de Dios, pues entonces de ahí para adelante el hombre quiso hacer lo que le daba la gana. Se lo estaba diciendo yo en la primera parte. Entonces vamos a ir a un ejemplo de sarkinos que tiene que ver con la carne, ¿ok? También en Gálatas 3, 1 al 8. Vamos a leer Gálatas 3 del 1 al 8, un momentito. Gálatas 3 del 1 al 8, y dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que obedezcan a la verdad? A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre ustedes como crucificado, ¿verdad? Esto solo quiero saber de ustedes. Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por la fe. Tan necios y insensatos son ustedes. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar con la carne. Ok, esto está muy bueno. Perfecto, tremendo. Perfecto. Cuando Pablo dice, habiendo ustedes comenzado por el Espíritu, aquí arriba está, ¿ves? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que yo te dije del Espíritu? Habiendo ustedes comenzado a andar en el Espíritu, Romanos 7:6, ¿verdad? El nuevo régimen de Espíritu, Gálatas 3:10 al 13, que no estés bajo la ley, porque estar bajo la ley es estar bajo la maldición, y Efesios 2:8 al 9, por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un don y un regalo que Dios te hizo a nosotros, ¿verdad? Nos salvó por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. Y Pablo dice, tan necios son ustedes, tan insensatos que son ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, habiendo ustedes comenzado por el Espíritu. Lo que Pablo quiso decir es, habiendo yo Pablo, lo que Pablo dice, habiendo yo Pablo, llevándole el mensaje de la gracia, el mensaje de cómo ustedes son salvos, ¿verdad? Bajo el nuevo régimen de espíritu de vida, bajo la ley de Cristo Jesús y no bajo la antigua ley. Ahora comienza por la carne. ¿Qué es carne aquí entonces? ¿Qué es carne? Si la palabra sarkino tiene que ver con, primero, el hacer, segundo, en creer, y tercero, con el pensar. Yo hago esto y pienso que lo que yo estoy haciendo está bien para ser salvo. Yo creo de esta manera. Esta es mi filosofía. Yo pienso en los mormones y pienso que en los mormones ahí yo voy a encontrar salvación. Es un ejemplo, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? La forma de pensar, ¿ves? Entonces, la carne aquí tiene que ver con ¿qué? Con el hacer, con el creer y con pensar. Los judíos estaban convenciendo a los gentiles en Gálatas 3, del 1 en adelante, de que se fueran ¿para dónde? ¿Para dónde? Pues se fueran para aquí, para la circuncisión, que tiene que ver con la ley de Moisés, la circuncisión, ¿ves? Se fueran para ahí. Y eso mismo es lo que Pablo había protestado, no solamente con los judíos, aquí en Gálatas, sino en Hechos 15, del 1 en adelante, que también Hechos 15, 1 en adelante, vamos a buscarlo, Hechos 15, 1 en adelante, pasó un escándalo.
hubo un escándalo. Hechos 15. Ok, aquí está. Ok. Entonces, Hechos 15 del 1. Es mucho, hay que leer bastante, pero voy a parafrasearlo. Hechos 15, 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no te circuncidas conforme al rito de Moisés, ustedes no pueden ser salvos. Ustedes no pueden ser, ¿qué? Salvos. Hechos 15:1. Los judíos persuadían a los gentiles. Los judíos persuadían ¿a quién? Pues a los gentiles. Y les estaba diciendo los judíos a los gentiles que si tú no estás bajo la ley de Moisés y obedeces, pues entonces tú no puedes ser salvo. Y Pablo le dice: pero tan necio y tan insensato son ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Pues el Espíritu tiene que ver con el mensaje que Dios le revela a Pablo para nosotros la iglesia, de la nueva ley, de cómo ustedes son salvos por la fe en la sangre de Cristo, sin necesidad de la ley de Moisés. Sin necesidad de la ley de Moisés. No se olviden de lo que yo les estaba diciendo en la primera parte. En cuanto a Hechos 13, 38 y 39. Hechos capítulo 13, 38 y 39. Cuando Pablo, tratando con los judíos para que conozcan la nueva ley del régimen de la vida, de la ley de Cristo, tratando con ellos, pues Pablo le dijo que bajo la ley de Moisés ustedes no pueden ser justificados. ¿Ven? Nada de eso puede ser justificado sino bajo la ley de Cristo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que Pablo le quiso decir? Han terminado por la carne. Pues aquí la carne, la interpretación de la carne es, primero, el hacer; segundo, en creer; tercero, o pensar. Los judíos le decían a los gentiles: mira, ustedes son salvos bajo la ley antigua, y no es como Pablo dice, ¿verdad? Entonces los judíos le decían a los gentiles que hagan. ¿Ve? El hacer, tiene que ver con qué. Lo voy a escribir aquí. Tiene que ver con el hacer. Tiene que ver con qué más. Creer. Y tiene que ver con pensar. Pensar. De manera, para llegar a una conclusión, que Salquinos, en cuanto a la carne, como un complemento, como una parte y un complemento de Sark, ¿verdad? Sark, también como un complemento, pues la palabra carne, cuando Pablo dice: habéis terminado por la carne, o sea, empezaste por el Espíritu, empezaste bien, pero terminaste en la carne. La carne tiene que ver con los deseos. Yo quiero irme para allá, bajo la ley. Yo quiero practicar las obras y la ley de la ley. Yo quiero practicar el bautismo en agua. Porque yo pienso, ¿ve? Yo pienso, pensar, creer, hacer. Pensar, creer o hacer. Yo pienso o pienso hacer o creo, cualquiera de las dos formas, piensa o cree o haces, acción, un verbo, que bajo el bautismo en agua tú puedes ser salvo. Bajo la ley de Moisés tú puedes ser salvo. Todo lo que el hombre piense, ¿verdad?, que puede obtener salvación y perdón de los pecados, como por ejemplo el ayuno, un ejemplo. El ayuno tiene que ver con ¿qué? Con la ley, ¿verdad? Las vigilias, pues no tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver con la gracia. Las vigilias, después de las 12 de la noche, amanecerse, orando, qué sé yo, eso no tiene nada que ver con tu ser espiritual. Ya tú eres espiritual. ¿Por qué? Porque ya tú estás en el nuevo régimen. Romanos 7:6. Al tú aceptar la gracia de Cristo, sin las obras de la ley de Moisés,
y no haciendo ayuno, no haciendo vigilia, tampoco no, vamos a poner aquí un no bautismo, no bautismo, déjame escribir bien aquí, bautismo en agua, tampoco, porque el bautismo en agua tiene que ver con, pues, la ley de Moisés. Pues entonces la carne, aquí cuando Pablo dice, empezaste por el Espíritu, pero terminas con la carne. ¿Qué es lo que Pablo les quiso decir con la carne? Sarquino. Y ustedes están bajo la ley. Aquí la carne es un sinónimo, estar bajo la ley, que viene siendo hacer, creer, pensar, ¿bajo qué? ¿Bajo qué? Pues aquí está, bajo la ley. Yo pienso que soy salvo aquí, como los judíos se lo decían a los gentiles, vente para acá, ¿verdad? Pero Pablo le dice, no, ustedes, por eso es que Pablo le dice, entonces, tan insensatos son, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad ante cuyo Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre ustedes? ¿Verdad? Por eso Pablo entonces está diciendo a ellos que ustedes se dejaron persuadir por los judíos bajo la ley. Y aquí la palabra interpretación de carne es estar bajo la ley. ¿Ok? Creer que son salvos bajo la antigua ley de Moisés y no bajo el nuevo régimen de espíritu de vida en Cristo Jesús. Vamos a continuar. Gloria a Dios. Vamos a ir a 1 Corintios. Busquen 1 Corintios, capítulo 2. Vayan buscando 1 Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 12. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 12. 2. Ok, 1 Corintios. Aquí está. Bien. Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu de los hombres que está en él? Dice ahora Pablo, así también, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ok? Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ok? Vamos a responder la pregunta que yo había dicho. ¿Ok? Vamos a responder la pregunta. Ok. Pues en parte de lo que es la palabra sarquino, estar en el Espíritu es estar bajo la revelación de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que pasaba aquí? ¿Qué era lo que pasaba aquí en Corintio? Pues según el contexto, muchos de los corintios se dejaban llevar por filosofías y sabidurías humanas. No es la sabiduría que edifica para tú saber y conocer y hallar la salvación. Entonces el apóstol Pablo nos está enseñando aquí, 1 Corintios 2, del 9 en adelante, que la palabra estar en el Espíritu es haber conocido la revelación del misterio oculto. ¿Cuál misterio oculto? Había un misterio oculto que estaba escondido y que fue revelado al apóstol Pablo. Y la gente estaba buscando la forma de cómo ser salvo y cómo tener salvación y obtener el perdón de los pecados con la sabiduría humana. ¿Ve? Entonces, estar en el Espíritu es buscar la sabiduría y la revelación del misterio de Dios que nosotros lo hemos recibido a través de Pablo. Cristo se lo reveló a Pablo. ¿Ok?
Eso es lo que es andar y estar en el Espíritu. Pero los judíos persuadían a los gentiles de que ellos iban a ser salvos bajo la ley de Moisés. ¿Ve? Bajo la ley de Moisés. Entonces, estar bajo la carne es estar bajo la ley, en hacer, creer y pensar estando bajo la ley. Y no bajo el nuevo régimen del Espíritu, salvación por fe, y no bajo ninguna obra que el hombre pueda hacer, porque ya Cristo nos salvó a nosotros mediante nuestra fe. No tenemos que hacer nada más. ¿Ve? Entonces vamos a seguir, vamos a continuar entonces. Un momentito aquí. Gloria a Dios. ¿Ven? De la misma palabra griega de sark y también sarquino, ¿verdad? Hay otra palabra más, que es sarquicos. Sarquicos. Vamos a ir un momentito a bojar aquí un momentito, para entonces haga un poquito más despacio, ¿verdad? Hay otra palabra más. Ya hablamos la palabra griega sark, que es carne. Hablamos la palabra sarquinos y la explicamos. Ahora vamos a hablar otra palabra más, que es sarquicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra sarquicos? Aquí está, sarquicos. Sarquicos. Aquí está. ¿Qué quiero decir? Bien. Aquí, sarquico es parecido a sarquino. Es bastante parecido a sarquino, ¿ok? Parecido a sarquino, pero aquí se hace referencia a, número uno, una persona que no cree, que no piensa, ni tampoco ha recibido la revelación del Evangelio de salvación. Eso es lo que hace aquí también la carne. La palabra carne, aquí de sarquico, que es bien parecida a sarquino también, una persona que no tiene la revelación, que piensa que bajo creyendo en José Smith es salvo. Piensa que creyendo en María, ¿verdad? María es nuestra madre y nuestra redentora, o nuestra cogerentora. Como en el Antiguo Testamento, que el hombre estaba muerto en delito y en pecado y no tenía la revelación de la verdad de Dios, pues así hay muchos hombres hoy en día que no tienen la revelación del Evangelio. Entonces vamos a poner un ejemplo de lo que es sarquicos aquí. Una persona que ya ha sido salva, pero sigue pensando, fue salvo por obra. Eso es un sarquicos y es sinónimo que es también carne. ¿Ok? También eso significa carne, estar bajo la carne. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo, una persona que ha logrado el éxito en ser profesional, como por ejemplo un doctor, un maestro, un abogado, un gobierno, pero piensa que lo que ha logrado, lo ha logrado por sus méritos humanos. Porque déjame decirte una cosa, el hecho de que una persona llegue lejos y tenga éxito en montar una fábrica, una escuela, en ser gobierno, en ser ingeniero, en tener mucho dinero, ¿verdad? Etcétera. Cuando una persona logra tener y alcanza un éxito grandísimo y tiene dinero también, pensamos que todo eso es por los méritos humanos. No, es por todo lo mueve Dios. Y aquí entra la palabra sarquicos, que tiene que ver también con carne también. Esos son deseos de la carne también, ¿ok? Gloria al nombre de Jesús. Vamos a una conclusión. Aquí la palabra sarquicos, ¿verdad? Son los logros que el hombre realiza para ganarse dicha salvación y ser aprobado por Dios. ¿Ve? Como por ejemplo 1 Corintios 2, 13 al 14.
Yo se lo estaba leyendo. 1 Corintios 2, 13 al 14. Lo que también hablamos, no con palabras enseñadas. Todo lo que el hombre enseña, que no enseña la palabra, ¿verdad? Todo lo que el hombre enseña por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Aquí, Romanos 7:6, ¿verdad? Si alguien te dice a ti que tú eres salvo por el bautismo en agua, eso es estar en la carne. Si alguien te dice a ti que tú eres bendecido por hacer largos ayunos, grandes ayunos, o hacer guerra espiritual para romper cadenas y maldiciones, eso es estar en la carne, bajo la ley, y no bajo la ley de Cristo. Romanos 7:6. ¿Ve? Entonces, aquí Pablo le dice a los corintios, ustedes se dejan llevar por un montón de filosofías huecas, sabidurías humanas, y no es bajo la sabiduría de Dios que edifica. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque, te voy a decir, 1 Corintios 2, versículos 12 y 13. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, estar en el Espíritu, Dios te hace saber cómo tú tuviste la salvación, no por las obras de la ley, no por ninguna otra forma, sino creyendo en los méritos de Cristo Jesús. Fe y sin añadirle nada más. Fe y no añadirle nada más. ¿Ok? Y estos corintios, estas iglesias de Corintios, su fe estaba basada un poquito en Cristo y un poquito en las filosofías de los hombres, en las obras de los hombres. Por eso Pablo entonces dice en el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Y no es lo que tú piensas o lo que tú haces para ser salvo. Y eso es lo que Pablo les estaba diciendo a los Gálatas, en Gálatas capítulo 3 y también capítulo 5 también. ¿Ok? Gloria a Dios. Voy a terminar con esto, ¿ok? Con otro ejemplo. Cuando a una persona se le presenta una crisis, una tragedia, se encuentra en un momento de dolor, de angustia, el doctor le dice, estás enfermo y mira, tu condición es, te vas a morir. Te vas a morir de esa enfermedad pronto, te queda poco tiempo de vida. Entonces el hombre depende de la ciencia, de los medicamentos, y se le olvida la fe en Dios. Eso es estar en la carne. Eso es estar en la carne. No es que el hombre sea malo. El hombre no es que sea malo. No es malo. Es lo que tú dependes, lo que tú crees, lo que tú haces, lo que tú crees y lo que tú piensas que esté fuera del propósito, del plan divino, de la ley de Cristo. ¿Me entiendes? Eso es así, hermano. Entonces, otro ejemplo. Cuando hacemos vigilias, ayunos, largas oraciones para luego liberar a una persona de espíritus inmundos. Una vez la persona ya es liberado, nosotros a veces, en la parte humana, a veces pensamos, bueno, la persona fue liberada por lo que yo hice, por el acto de ayuno, por el acto de la vigilia y no por Dios. A veces ayunamos, rompemos cadenas, ayunamos, hacemos vigilia, hacemos guerra espiritual, porque nos vamos a enfrentar a espíritus de demonios y vamos a liberar a personas que están endemoniadas. Y una vez las liberemos en Cristo Jesús, pensamos muchas veces que en vez de darle crédito a Cristo sin tú añadir ninguna obra, pues a veces le damos crédito al ayuno. No, porque yo ayuné 6 horas, 8 días, 4 días, 3 días, 7 días, porque hice vigilia. Eso es estar en la carne. Todo eso está en la carne. Dios te bendiga, Dios te me guarde y nos veremos pronto. Que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre.